Y entonces vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es lo que son las operaciones con números enteros. Nosotros la última clase estuvimos viendo lo que era el conjunto de los números enteros. Recordar que la analogía o cómo representamos los números enteros en nuestra vida no es más que recordar que los números enteros se dividen en positivos y negativos, que los números positivos son los que nosotros podemos considerar en nuestra vida diaria lo que representan nuestras ganancias, ¿ok? Y que los números negativos son nuestras pérdidas o nuestras deudas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nosotros vamos a trabajar con las operaciones básicas. Nosotros tenemos 6 operaciones que podemos realizar dentro del conjunto de los números enteros. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Hoy nos vamos a dedicar a las 4 esenciales, lo que es suma, resta, multiplicación y división. La próxima clase veremos entonces lo que es potenciación y radicación. ¿Qué debemos recordar? La semana pasada, la semana anterior, estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo nosotros teníamos en nuestra vida diaria números enteros y cómo nosotros trabajábamos con ellos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy ahora sí vamos a agarrarlos y sumarlos, restarlos, dependiendo de la operación que nos estén pidiendo. Para ello debemos tener ciertas reglas claras, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Recuerden, sus asignaciones están en plataforma. Si son del grupo virtual, sus asignaciones están en plataforma y tienen las fechas establecidas cuando deben entregar. Y si son del grupo modular, recuerden que tienen una fecha de entrega. No dejen acumular los trabajos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver nuestra presentación del día de hoy. ¿Okay? Tenemos entonces nuestra clase del día de hoy, operaciones con números enteros, su profesora Ileana Galvez, y estamos entonces con lo que es nuestro trimestre de enero a marzo. ¿Okay? Comenzamos nosotros con nuestra primera operación, la adición de números enteros. Es una operación matemática que nos permite agrupar varios números enteros en un solo número que los va a contener a todos. Aquí nosotros debemos tener en cuenta el signo. Recuerden que nosotros tenemos, los números enteros tienen un signo. Tenemos los enteros positivos y los enteros negativos, ¿ok? Dice, si los enteros tienen el mismo signo, se suma y se conserva el signo, ¿ok? A veces nos quedamos pensando, oye, pero si yo tengo 2 negativos, ¿por qué si son negativos los tengo que sumar? Y se nos hace como difícil anclar ese concepto a nuestra realidad. Pensémoslo así. Usted tiene una deuda, usted está cogiendo un crédito o está comprando ropa que le compra a una persona que llega a vender a su casa y usted se la compra a crédito, ¿ok? O usted coge sus víveres en la tiendita del chino y usted lo agarra a crédito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a la tienda, usted compró en esta vuelta 3 balboas y el chinito agarró y lo apuntó en la paginita. La siguiente vuelta que usted fue, usted compró 5 balboas, ¿ok? Y así usted compró durante toda la quincena, porque usted no fue una sola vez, usted fue varias veces. ¿Qué va a pasar? Esos números para usted son deudas y las deudas nosotros dijimos que son números negativos, ¿ok? ¿Qué hace el chinito el día que a usted le va a cobrar? Él agarra y suma toda su deuda, ¿verdad? Y le da un solo número, ¿ok? Entonces, allí tenemos una suma de números negativos. ¿Por qué? El chinito lo sumó, pero usted ya los pagó, usted todavía no los ha pagado. Esos números siguen siendo deudas. Y las deudas, recuerden que nosotros las representamos con números negativos, ¿ok? Veamos aquí. Tenemos este ejemplo. Menos 5, menos 8, menos 9 y menos 16. Todos esos números tienen ¿qué signo? ¿Qué signo tienen esos números?
A ver, señoritos, señoritas. ¿Qué signo tienen esos números que están allí? Menos. Buenas. ¿Qué signo van a tener esos números? Más. ¿Tienen el signo más? No, tiene el menos. Tienen el signo negativo. Todos son negativos. ¿Qué dice la regla? Dice que si tienen el mismo signo, se van a sumar. Yo voy a agarrar todos los números, tienen el mismo signo, así que yo los voy a sumar. 5 más 8, 13. Más 9, 22. Más 16, 38. Pero ellos eran negativos. ¿Qué dice la regla? Que usted los iba a sumar, pero iba a ponerles el signo que tenían. ¿Qué signo tenían? Negativo. ¿Ok? Es como que yo fui y debo $5 aquí, $8 por allá, 9 en otro lado y 16 en otro lado. Yo quiero saber cuánto debo en total. ¿Qué hago? Sumo todo lo que debo, ¿verdad? Y como yo lo debo, ¿qué significa? Que entonces tiene que ser negativo. ¿Por qué razón? Porque yo estoy debiendo. ¿Ok? Entonces, perdón, tenemos allí nuestra primera operación. Veamos la segunda. ¿Qué signo tienen ahora esos números que están allí? ¿Qué signos tienen? Positivo. Positivo. Entonces, ¿qué dice la regla? Que si todos mis números tienen el mismo signo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Agarramos y sumamos. 12 más 5, 17. Más 6, 23. Más 7, 30. Me dio el 30. ¿Qué signo le voy a colocar? El signo que ellos tenían. ¿Qué signo tenían? Tenían el signo positivo. Así que entonces por esa razón me va a dar positivo. ¿Ok? Seguimos entonces. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Nuestros números, ¿qué signos tienen? Tienen ahora nuestro número, tienen el signo negativo. ¿Ok? Como son negativos, todos son negativos, ¿qué voy a hacer? Los voy a sumar. 8, 7, 2 y 1. Eso daría 18, pero como ellos eran negativos, el 18 debe ser negativo. Seguimos. Ahora mis números, ¿qué son? Todos son positivos. ¿Qué voy a hacer? Los voy a sumar y al resultado les voy a colocar el signo que ellos tenían. ¿Qué signo tenían? El signo más. Así que entonces tengo mi signo positivo. ¿Ok? Eso es lo que dice la adición. Ahora, ¿qué va a pasar? Vimos el caso en que nuestros números tienen el mismo signo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo números positivos y números negativos al mismo tiempo? La regla dice que si tienen signos diferentes, se restan y se coloca el signo del número con mayor valor absoluto. Aquí, por ejemplo, tengo menos 8 y más 4. Lo puedo ver así. Debo 8, ¿por qué? Porque los negativos son deudas. ¿Ok? Debo 8 y tengo 4. Cuando yo digo que tengo, estoy hablando de positivos. Si debo 8, pero tengo 4, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a quedar, si voy y pago, todavía quedo debiendo. A 8 yo le quito 4, quedan 4. ¿Pero qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué razón? Porque el 8 tiene mayor valor absoluto. Seguimos. Debo 11 y pago 7. ¿Cuánto me quedo debiendo? Quedo debiendo 4. Recuerden que las deudas las vamos a representar con negativo. Ahora tengo 12 y debo 3. ¿Cuánto me queda? Me quedan 9, pero esos 9 me quedan positivos. ¿Por qué? Porque el 12 era mayor. Dice, debo 13, pero tengo 25. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Como son de signos diferentes, yo los voy a restar.
A 25 yo le quito 13, me quedan 12. ¿Quién es el mayor, el número mayor? 25, así que él va a darme el signo del 25 positivo. Por esa razón es que tenemos que es positivo. Ahora tenemos este ejemplo de aquí. 16. Si el número no tiene signo es porque el número es positivo. Recuerden que la última clase dijimos que cuando tenemos el signo positivo muchas veces no se escribe y se sobreentiende que cuando el número está solo es porque es positivo. Tengo 16, pero debo 40. ¿Qué va a pasar? Yo voy y pago, pero voy a seguir debiendo a 40. Yo le quito 16, me quedan 24, pero esos 24 van a ser negativos. ¿Quién me da el signo? El número de mayor valor absoluto. En otras palabras, el número más grande de los que aparece allí es el que me va a dar el signo. ¿Preguntas hasta el momento, hasta aquí? ¿O estamos claras? ¿Algo que no entiendan, que no vean, que quieren que les vuelva a explicar de lo que hemos visto hasta aquí? No. No, ¿ok? Seguimos entonces. Dice ahora, vimos el caso en que yo tenía solo un número positivo y un número negativo. Ahora vamos a ver qué va a pasar cuando yo tengo más números, ¿ok? Dice, cuando tenemos varios enteros, agrupamos por signo y sumamos, conservando el signo original. Luego restamos los resultados y colocamos el signo del número con mayor valor absoluto. Veamos aquí, tenemos este ejemplo. Imaginen, vean, ya no tenemos dos números, ni tampoco todos son positivos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Que resulta que entre esos números tengo positivos y tengo números negativos. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar en un paréntesis y voy a copiar todos los números positivos juntos. Y en otro paréntesis todos los negativos juntos. ¿Ok? Comenzamos, mis números negativos. ¿Por qué tomé los negativos? Porque eran los que estaban primero, así que ahí no importa. ¿Ok? Entonces tenemos los números negativos. ¿Quiénes eran? 24, 12 y 5. Allí están en un solo paréntesis. Menos 24, menos 12 y menos 5. Pongo el signo más y escribo el otro paréntesis. Allí voy a colocar todos los números positivos. ¿Quiénes son? Más 4, más 6, más 7, más 2 y más 3. Miren que el 4 yo no le coloqué el signo, pero se sobreentiende que si el número no tiene signo es porque él es positivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la regla anterior. ¿Qué decía la regla anterior? Decía que si tienen el mismo signo se suman. 24 y 12 son 36 y 5, 41, pero esos 41 son negativos. El primer paréntesis ya lo tengo, me da menos 41. Voy con el segundo paréntesis. 4 y 6 son 10, más 7, 17, más 2, 19, más 3, 22. Y aquí está. Primer paréntesis me dio menos 41. Y segundo paréntesis me dio más 22. Ahora tengo dos números, pero tengo un número positivo y un número negativo. ¿Qué significa? Mis signos son diferentes. Dice que se debe restar. Al número más grande le debo restar el número más pequeño. Hablando de valor absoluto, ¿ok? Entonces, a 41 yo le debo quitar 22 y el resultado le debo colocar el signo del 41, que era el de mayor valor absoluto. Y ahí está mi respuesta. A 41 le quito 22, me quedan 19. ¿Ok? Pero esos 19 que me quedan son negativos. ¿Alguna pregunta allí? ¿Algo que no vean, que quieren que les vuelva a explicar? No. No, estamos claros. Ok, entonces veamos ahora nuestra segunda operación. Ya vimos lo que es la suma, la adición o suma.
Vamos a ver ahora lo que es la sustracción o resta. La resta de dos números enteros, minuendo menos sustraendo, se realiza sumando el minuendo más el sustraendo cambiado de signo. Recordar que en la resta nosotros tenemos dos términos. El primer término se llama minuendo y el segundo término se llama sustraendo. ¿Qué dice la regla? Que al primer término yo lo dejo igualito, pero que el segundo término yo le debo cambiar el signo y entonces voy a aplicar la regla anterior. Veamos un ejemplo. Tenemos este de aquí, más 10 menos 5. ¿Qué vamos a hacer? El primer término es más 10. Dice que se deja igualito, más 10. Pero le cambiamos el signo. Dice que aquí ponemos un signo más y le cambiamos el signo a este numerito. Él era negativo, ahora es positivo. Ahora mis dos números tienen signos iguales. ¿Y qué dice la regla? Que los signos iguales se suman. 10 más 5, 15. Y el resultado es positivo. Veamos un segundo ejemplo. Tengo menos 7 menos más 6. ¿Qué dice la regla? El primero, o sea, menos 7 se queda igual. Pongo el signo más aquí en el medio y al número que estaba aquí, el segundo número, le cambio el signo. Era más 6, ahora debe ser menos 6, ¿ok? Ahora, dentro de mis paréntesis, mis dos números son negativos. Tienen signos iguales, o sea, debo 7 y debo 6. Significa que ¿cuánto debo por todo? 7 más 6, 13. Y el signo negativo, debo 13. Seguimos ahora, otro ejemplo. Más 2 menos más 9. El primero se queda igualito. Aquí tenemos más 2, más y le cambio el signo al segundo, más 9. El 9 ahora va a ser negativo. Ahora, en mis paréntesis yo tengo signos diferentes. ¿Qué dice la regla? La regla dice que debo restar. A 9 yo le debo quitar 2. 9 le quito 2, me quedan 7. Pero esos 7 deben tener el signo del número más grande de los dos números que hay aquí. ¿Quién es el más grande? ¿El 9 o el 2? En este caso el 9. Como era negativo, mi respuesta es negativa. Seguimos. Ahora tengo menos 4 menos 8. La regla dice, primer paréntesis igual. Aquí está. Pongo el signo más aquí en medio y le cambio el signo al segundo paréntesis. Era negativo el 8, ahora es positivo. Mis números, tengo menos 4 y más 8. ¿Tienen signos iguales o diferentes? En este caso tienen signos diferentes. ¿Qué se va a hacer? Se va a restar. A 8 yo le quito 4, me quedan 4 positivos. En este caso porque el 8 era mayor. ¿Alguna pregunta con respecto a la resta de números enteros o estamos claros? No, profe. ¿Ninguna duda? ¿Ok? No. Ok. Pasamos entonces a nuestra tercera operación, la multiplicación y división de números enteros. Vamos a ver la primera. La multiplicación de números enteros, al igual que la suma, requiere determinar por separado el signo y valor absoluto del resultado. ¿Qué significa? Que yo debo primero trabajar el signo y luego trabajo el valor numérico. En la multiplicación o división, ¿por qué razón las coloqué juntas? Porque es la misma regla. En cuanto a signo, es la misma regla. En la multiplicación o división de dos números enteros, se determinan el valor absoluto y el signo del resultado de la siguiente manera. El valor absoluto, o sea, mi parte numérica,
es el producto de los valores absolutos de los factores. ¿Ok? O sea, yo debo multiplicar los números. El signo o dividirlos. El signo es positivo si los signos de los factores son iguales y negativo si los signos son distintos. Veamos entonces esto más claramente con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una división. Menos 24 entre menos 8. Vamos a ver primero la parte de los signos. ¿El 24 y el 8 tienen signos iguales o diferentes? Iguales. Iguales, ¿verdad? Dice la regla, miren, dice, es positivo si los signos son iguales. Como los signos son iguales, el signo de la respuesta va a ser positivo. Y ahora yo voy a proceder a dividir 24 entre 8. Y eso me va a dar a 3. Entonces tengo que menos 24 entre menos 8 va a dar a más 3. ¿Alguna pregunta allí? No, profe. Ok. Pasamos a nuestro segundo ejemplo. Tenemos otra división. Menos 18 entre más 3. Lo primero, me fijo en los signos. El 18 es negativo y el 3 es positivo. Ahora pregunto, ¿mis signos son iguales o son diferentes? Diferente. Diferentes. La regla dice que si los signos son diferentes, mi respuesta va a ser negativa. Entonces, por esa razón, el negativo de este está aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir 18 entre 3. O sea, ¿qué número multiplicado por 3 me da 18? Tabla del 3, el 6. ¿Ok? Seguimos. Más 36 entre menos 9. Misma operación. El 36 es positivo y el 9 es negativo. ¿Mis signos son iguales o son diferentes? Diferente. Diferentes. Si son diferentes, mi respuesta dice que debe ser entonces negativa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 36 entre 9 y eso me va a dar a 4. Recuerden que primero hago la división del signo, o sea, aplico la ley de los signos y luego divido o multiplico los coeficientes. Dice ahora, más 48 entre más 12. ¿Mis signos son iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Si mis signos son iguales, mi respuesta dice que debe ser positiva. Y divido ahora 48 entre 12. ¿Cómo se hace la división? Recuerden que es buscar en la tabla del divisor, buscar qué número multiplicado por el divisor me da el dividendo. En otras palabras, buscar en la tabla del 12 qué número multiplicado por 12 me da 48. ¿Qué número es? El número 4. ¿Ok? Tenemos entonces ya lo que era la división de números enteros, que si vemos no es nada que no hayamos hecho antes. Lo único que tenemos que tener presente es la ley de los signos. Y recuerden que la ley de los signos no es la misma en la suma que en la multiplicación y división. ¿Ok? Así que debemos estar claros con respecto a la ley de los signos. Vamos a ver ahora el caso de la multiplicación. Tengo ahora que multiplicar. Más 4 por menos 6. Mi 4 es positivo, mi 6 es negativo. ¿Mis signos son iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. La ley de los signos dice que si mis signos son diferentes, mi respuesta va a ser negativa. Entonces, aquí como son diferentes, es negativa. Ahora debo multiplicar. 4 por 6, 24. ¿Ok? Seguimos. Mis signos tengo más 5 por más 3. ¿Iguales o diferentes? Diferente. Más Son 5 iguales. son iguales. Los dos son positivos. Como mis signos son iguales, entonces mi respuesta va a ser
positiva. Y ahora procedo a multiplicar. 5 por 3, 15. ¿Ok? Seguimos. Tengo ahora menos 7 por más 8. ¿Signos iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. Si mis signos son diferentes, mi respuesta debe ser entonces negativa. ¿Ok? Coloco el negativo y ahora voy a la parte numérica. Multiplico 7 por 8, 56. Y veamos un último ejemplo. Menos 9 por menos 2. ¿Signos iguales o diferentes? Iguales. Iguales. La regla dice que si los signos son iguales, mi respuesta es positiva. Y ahora procedo a multiplicar. 9 por 2, 18. Preguntas con respecto a la multiplicación y división. ¿Algo que quieran que les aclare? No, profe. No, ¿ok? Entonces estamos claras con nuestra última operación del día de hoy. Nosotros teníamos que ver entonces lo que eran las operaciones básicas. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar lo primero, para poder trabajar números enteros, hacer operaciones con números enteros, debemos tener presente que tenemos que contemplar el signo. El signo nos va a dar una dirección hacia dónde vamos y qué tenemos que lograr. ¿Ok? Pero para poder trabajar eso debemos tener clara la regla de los signos. ¿Ok? En la suma, ¿qué debemos recordar? En la suma, signos iguales se suman y el resultado lleva el mismo signo. Signos diferentes se restan y el resultado lleva el signo del número mayor. ¿Ok? Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ubicarnos. Si todavía nos cuesta un poquito, ubicarnos en lo que les dije desde la primera clase. Números positivos representan ganancias para mí, ¿ok? O lo que yo tengo. Números negativos representan pérdidas o lo que yo debo, ¿ok? Y así se nos hace más fácil adentrarnos en el concepto de los números positivos y números negativos, que son los que forman el conjunto de los números enteros, que es con el conjunto que nosotros estamos trabajando hasta el momento. ¿Okay? La resta. ¿Cómo se hace la resta? Recuerden que dejo el primer número igualito. Al segundo número yo le cambio el signo. ¿Y qué regla aplico entonces? Ahora voy a aplicar la regla de la suma. ¿Okay? Signos iguales se suman y se conserva el signo, y signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. ¿Ok? Vamos ahora con la multiplicación y división. ¿Por qué? Los tenemos juntos porque aplica la misma propiedad o la misma ley de los signos. Recordar que en la multiplicación, signos iguales me va a dar positivo y signos diferentes me va a dar negativo. ¿Okay? Es lo que debo recordar. Y lo demás es simplemente operar. Si es multiplicación, recuerde que usted debe saberse las tablas de multiplicar para poder desarrollar. Y si es división, tengo que saberme las tablas de multiplicar para poder encontrar la respuesta de la parte numérica de mi operación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algo que deseen saber con respecto a las operaciones que vimos el día de hoy? No, profe. ¿No? ¿Lidia? No. No. Ok, entonces estamos claras con respecto a lo que ustedes deben hacer. Las asignaciones que estaban de la semana anterior para esta semana ya las entregaron, o ustedes son modulares. Yo soy modular. Ajá, bueno, usted recuerde que tiene que ir haciendo las asignaciones todas e irlas teniendo, que no se le vayan a acumular. ¿Ok?
No deje para último el desarrollo del módulo. Lidia, usted que es plataforma, usted sí tiene que irla subiendo a medida que va pasando el tiempo porque usted tiene esas asignaciones allí. ¿Okay? Como material de apoyo, Lidia, recuerde que usted tiene esta presentación en la plataforma para que usted la vea.